Las capturas de hoy de exfuncionarios del Congreso y los antejuicios para legisladores activos siguen siendo el tema en este segundo segmento. Todavía da para mucho este tema. Vamos a hablar con dos analistas independientes sobre cómo observan lo que ha sucedido en el legislativo y lo que se proyecta que pueda pasar. Permítanme presentarle a Juan Ramón Ruiz y también a Javier Gramajo. Bienvenidos, señores. Muchas gracias. Carmen. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Mi primera pregunta es, esta tarde varios reporteros estuvieron tratando de comunicarse con algunos diputados al Congreso para conocer sus reacciones ante lo que sucedió este día y nadie contestó el teléfono. Parece ser que las únicas declaraciones con las que se cuentan hasta el momento son las del presidente del Congreso, Mario Taracena, y otras declaraciones de Selvin García. ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Han tenido ustedes información sobre qué se está viviendo en los pasillos, en las paredes del Congreso de la República? Yo creo, Carmen, un poco que esto es como cuando pasa en el colegio y el director sabe que pasó algo malo en la clase. Nadie quiere decir qué pasó, ¿verdad? Ellos mismos están en un momento dentro del Congreso que ellos no saben cómo reaccionar ante los procesos que están viniendo porque están tocando a caciques o a disque caciques que han estado por muchos años dentro del Congreso y que al final ellos saben que por supuesto pueden llegar con ellos también y dar una reacción, dar palabras a los medios de comunicación como debería de ser, ellos saben que puede ser usado en su contra. Entonces yo creo que ellos están guardando mucho hermetismo entre ellos mismos y seguramente vamos a ver que las mismas bancadas van a empezar a trabajar en conjunto en muchos temas porque seguramente hay muchos diputados que tienen la cola machucada. Juan Ramón, cuando dijo el jefe de la CICIG, don Iván Velázquez, que generaron una sobrepoblación de personal insostenible en el Congreso, uno pues puede entender que cada año cada presidente, cada junta directiva fue acumulando y acumulando y acumulando más personal. Pero si uno hace una perspectiva mucho más lejana, se habría sobrepoblado el Congreso desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que hay algún periodo, se puede determinar una fecha a partir de la cual despuntó la contratación anómala y fraudulenta hasta llegar a los niveles que vimos el año pasado y ahora? Bueno, muy buenas noches. Yo creo que esta es una situación que venía y que efectivamente ha venido dándose desde hace varios años y que ha ido aumentando quizá exponencialmente. Definitivamente la CICIG y el Ministerio Público, tal como acabamos de escuchar por parte del licenciado Sandoval, tendrán que ir retrocediendo e ir determinando este tipo de hechos anómalos e ilícitos bajo la responsabilidad de las anteriores juntas directivas, no solamente de la Junta Directiva 2015-2016. Habrá que examinar el periodo de la Junta Directiva encabezada por el diputado Crespo, la Junta Directiva encabezada por el diputado Muadi y la Junta Directiva encabezada por el diputado Woody Rivera, para citar solamente algunos nombres, dicho sea de paso, en donde ya tanto el diputado Muadi como el diputado Woody Rivera están ligados a otros procesos, ¿no? Y en el caso de Muadi, pues a un proceso similar. Yo no podría determinar o afirmar a partir de qué momento se ha exacerbado esto, pero habrá que seguir retrocediendo a la anterior legislatura, es decir, no solo a la séptima, sino que a la sexta e inclusive hasta la quinta legislatura, y examinar a partir de qué momento esta práctica que se ha ido conociendo y que ha sido un secreto a voces, se ha dado de una forma exacerbada hasta llegar a esta explosión y a este uso, como el mismo comisionado de la CICIG se refería hoy, un uso descarado, un abuso, algo que ya lloraba sangre y que tenía que llegar hasta un desenlace que no es, en mi opinión, tampoco un desenlace definitivo, pero al menos hasta una situación como la que se ha presentado el día de hoy. Yo creo que el día de hoy estamos viendo apenas el inicio de otro tipo de situaciones similares que pueden venir en las próximas semanas o meses. Hablemos de los efectos, del impacto que esto va a tener. Ya hoy se dejaba sentir nuevamente y escuchar las voces de quienes claman por la depuración del Congreso. Hay quienes dicen, ese Congreso de la República más bien lo que hay que hacer es cerrarlo, indemnizar a todo el mundo y empezar de cero. Y también se ha escuchado el clamor que esa solicitud que actualmente se está haciendo por parte de estas reformas al sistema de justicia de retirar el antejuicio a los alcaldes también se ha aplicado a los diputados al Congreso de la República. ¿Qué impactos ustedes pueden prever o presentir va a tener este caso? Yo creo que también en este espacio yo decía es el principio del fin del Congreso.
¿verdad? Ha venido durante todo el año, vamos a llegar al fin de año y vamos a tener casi a los 158 diputados ligados a algún antejuicio, porque cada día, cada semana que pasa hay muchos nuevos diputados que están en estos procesos. Creo yo que el clamor popular va en función de poder depurar el Congreso y como bien decía Carmen, cerrar el Congreso. ¿En qué función? Creo yo que nosotros no podemos darle a este Congreso reformas a la ley electoral y de partidos políticos cuando sabemos que ellos van a guardar sus intereses. No podemos poner en sus manos las reformas a la ley de justicia, del tema de justicia, si sabemos que ellos van a guardar sus intereses. Creo yo que es como que nosotros vayamos a Pavón a decirle que haga una ley antimaras, ¿verdad? O sea, no va a funcionar. No va a funcionar porque, por supuesto, que van a buscar su beneficio. Una ley para bloqueo de señales. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, bueno, de hecho, ellos tienen sus propias leyes y normas. Pero a eso es lo que vamos. ¿Y qué es lo que pasa? Yo veo, por ejemplo, a los diputados hoy que ligan a Luis Rabé, ¿verdad? Dentro de estos antejuicios, ¿quién viene atrás de él? Es lo mismo que sucedió cuando el diputado Giordano subió. Entonces va a seguir lo mismo porque es el mismo tipo de gente. Pero entonces entiendo que usted está a favor de una depuración del Yo Congreso. estoy a favor, Carmen. Yo siempre lo he dicho en bastantes medios de comunicación que creo que es el momento que los guatemaltecos y especialmente la juventud de nuestro país tome por asalto a la política, porque no creo que este Congreso vaya a caminar y por supuesto que hay intereses más grandes y más oscuros de los que nosotros creemos que ellos están haciendo. Por supuesto que dentro de los mismos diputados hay empresarios, hay dueños de medios, hay muchas cosas que nos han mantenido con los ojos cerrados en la ignorancia muchos los guatemaltecos. ¿Cómo se lograba sostener esto si era tan caro? Aparte que el año pasado fue el más inoperante del Congreso, estamos viendo que fue el más corrupto posiblemente de las legislaturas. Pero Carmen lo preguntaba en el segmento anterior, ¿cómo fue posible que pudieran llegar a este punto, nadie denunciara adentro, la Contraloría no lo detectara, no hubiera despechados que llegaran a decir a mí no me pagaron, no había diputados que se quedaban fuera del sistema y decían voy a contarlo, ni sindicalistas? Tan caro era que, o sea, tan aparatoso era que mantenían callados a todos. Sí, yo creo que ahí tenemos que analizar y retroceder algunos de los aspectos que intercambiábamos precisamente con ustedes hace algunos meses a raíz del anuncio y de la liberación por parte del actual presidente del Congreso, el diputado Taracena, de la nómina de salarios y puestos del Congreso, cuando decíamos que el asunto había ido creciendo tan exponencialmente también en términos puramente económicos que ya se volvía impagable. Esa negociación del pacto colectivo que establecía un aumento anual del 10% del salario, pero que se había ido dando sobre el último salario y no sobre el salario base, lo cual hace una gran diferencia. Tenía que llegar a un punto en donde esto implosionara. Ahora bien, para contestar también a la pregunta, hay que analizar cómo se ha ido construyendo el sistema. Y ha sido un sistema que no se circunscribe únicamente al poder legislativo, sino que también tiene sus raíces en el poder judicial, en el poder ejecutivo, en las instituciones autónomas como la Contraloría General de Cuentas, por ejemplo, de tal manera que a partir de negociaciones espurias, de negociaciones bajo la mesa, tenemos que ver este fenómeno más allá. Algún diputado negociaba puestos para gente de su confianza en la Contraloría, por ejemplo, o algún diputado negociaba puestos para gente de su confianza en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esas han sido prácticas, o en el Consejo Nacional de Acuerdos de Paz. Se intercambiaban beneficios. Para mencionar solo 3 nombres, o en los ministerios, en el sistema de salud, en el Ministerio de Educación, en las gobernaciones departamentales, de tal manera que esto era un gana-gana. Un gana-gana sobre la base de corrupción en donde sindicalistas, trabajadores, diputados o funcionarios del Ejecutivo sacaban su propia ganancia y Juan de Ramón, esa cuenta se sostenía. con esa idea y si quieren nos la amplía al volver del corte porque vamos a seguir preguntándoles sobre cómo ven ustedes y qué hacemos con los trabajadores que ya vimos que no llegan y siguen ganando. Una pausa, regresamos en breve a las 8:45. Bien, seguimos acá analizando ahora el impacto de lo acontecido hoy alrededor de estas capturas y solicitudes de antejuicio y nuevamente comentarios que están circulando en redes y nos vamos para ello con Rocío Lazo. Así es, Carmen, puede comenzar usted a participar desde ya a través de nuestras redes sociales. Ya son varios los comentarios que tenemos a través de ellas, pero le invitamos a compartir su opinión. Vamos a comenzar con el comentario de Juan Gutiérrez. ¿Me pueden decir ustedes cuánto pagamos al Congreso en un mes?
El pueblo tiene la palabra y se cambia totalmente. Abogada Chapina, la clave está en modificar y depurar el Congreso, que mantiene sumiso al pueblo. Urgen los listados abiertos. Yuri Giovanni Melini, el Ministerio Público y la CICIG deben investigar a personas como Jorge Méndez y otros pícaros. Doctor Sergio Hernández, es la sede de las peores y mejor organizadas mafias del país. Mario Mérida, Taracena es colaborador eficaz debido a que él es también parte. Volvemos ahora con Carmen y Paola, quienes tratarán de dar respuesta a todas sus preguntas. Muchas gracias, Rocío. Muy interesantes esos comentarios. Este comentario que decía Mario Taracena es colaborador eficaz. Claro, posiblemente dentro de la definición legal de colaborador eficaz no cabría, pero él ha estado pues muy activo colaborando con el Congreso. Sin embargo, hoy las críticas hacia su persona también se dejaron sentir, porque dijeron, bueno, él ha estado 20 años o no sé, o más tal vez en el Congreso de la República y sabía cómo funcionaba el sistema, y no es hasta ahora que colabora y que denuncia también. Y seguramente también tenemos que entender algo. Él trae una práctica política, él sabe el manejo, y seguramente si ponemos ahorita un listado de los no depurables, él se va a poner de primero. Si nosotros llegáramos a la idea que estamos planteando de depurar el Congreso, porque él saca el listado de la nómina de todo el Congreso, entonces está dando esas partes de transparencia que los ciudadanos estamos pidiendo, que no es la realidad. Yo creo que al final el Congreso va mucho más allá, hay cosas de fondo que se tienen que tocar en ese Congreso de la República, y también veamos el Ejecutivo. No solamente, hoy estamos hablando del Congreso, pero en el Ejecutivo hay cientos de miles de plazas, me atrevería a decir yo, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Gobernación, en los puertos, bien lo decía acá el compañero, en muchos otros lados donde hay muchas personas que no laboran y que no llegan, y que todos los días, en todos los meses en sus cuentas aparece el dinero. Y ahí es donde nosotros tenemos que indignarnos los ciudadanos, pero indignarnos participando, solitos en las redes sociales. Es lindo hablarlo, pero hay que actuar. Es descabellado hablar de un cierre del Congreso, como decíamos, cierren la puerta, salden cuentas y empecemos de cero. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de hacer eso? ¿O cuál es la salida que ustedes le ven para sanear realmente el legislativo? Bueno, definitivamente es una de las principales demandas de ese clamor popular, como se ha dicho, ¿verdad? Una de las principales demandas de la plaza y lo que mucha gente quisiera ver. Sin embargo, tenemos que ponernos a pensar también cómo está construido el Estado de Derecho, y tenemos que ponernos a pensar cómo podemos depurar, sí, pero a la vez que fortalezcamos nuestras instituciones. Cómo volvemos a un Congreso cuyos diputados, sean 158, sean 160 o el número que sea, fuesen 80 o 200, sean personas probas, personas capaces, honradas, eficientes y eficaces para que cumplan con su labor constitucional y con las funciones que les asigna la ley. Y para ello tenemos que depurar, más que el Congreso, también a los partidos políticos, el sistema de partidos políticos, y como bien señalaba Javier, tampoco vamos a pretender que un Congreso como el que tenemos el día de hoy apruebe reformas estructurales y profundas, no solo de la ley electoral y de partidos políticos, sino que de aspectos constitucionales que posibiliten reformas más profundas, porque eso también hay que señalarlo. Sin embargo, coincido con que el día de hoy es el principio de la depuración del Congreso. No creo que bajo las actuales circunstancias sea posible cerrarlo como mucha gente quisiera, o como mucha gente lo desearía y lo ha gritado inclusive en las consignas en la plaza, pero sí definitivamente hay que ir sentando precedentes importantes para que a través de los mismos partidos políticos, en tanto instrumentos o vehículos electorales, se vean obligados estos instrumentos a ofrecerle a la población una mejor oferta en términos electorales, y a irle recordando a la gente que recuerde lo que ha pasado con el diputado Moadi, lo que ha pasado con el diputado Rivera, lo que está pasando el día de hoy a la hora de las elecciones, y que más allá de ofrecimientos y de dádivas y de láminas y ladrillos y otro tipo de regalos, volvamos todos, como bien decía Javier, como ciudadanas y ciudadanos a participar directamente y a organizar. Ahora bien, 4.3 millones nos dice Corín Dedic, hizo una estimación, el 100 cuesta cada diputado, 4.3 millones al año.
El Congreso de la República hizo reformas a la ley orgánica que tocan, digamos, algo de este asunto de las contrataciones. Pregunto a Javier, ¿crees, Javier, que estas reformas coadyuvarían a darle una solución a este problema? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, cuando hablamos de depuración, ¿cómo se hace eso? Creo que, digamos, estas reformas que han ido pasando, como bien lo decía yo al principio, son cosas que los diputados, por supuesto, algunos, por ejemplo, no quisieran que que una de las reformas era que las familias no pudieran participar, un hijo, un papá, una mamá, un hermano. Por supuesto que en el Congreso vemos familias casi que completas en el Congreso de la República. Por supuesto que ellos no van a aceptar eso. La otra parte también, el costo que puede tener un diputado, creo yo, que es inverosímil totalmente para la situación que vive el país, ¿verdad? No puedo creer yo que si lo multiplicamos eso a los 4 años, son 4 por 4, son casi 16 millones de quetzales, casi 17 millones, que se utilizan por diputado cada 4 años, cada legislatura. Entonces creo yo que es bien importante lo que decía Juan Ramón, es los partidos nacen, crecen, gobiernan, roban y se mueren, ¿verdad? Y eso es la práctica que hemos traído nosotros desde el 86, y creo yo que nosotros lo tenemos que cambiar. Hoy tenemos un presidente que no le tocaba, ¿verdad? Que no aparecía en el sistema, pero también él no está representando y no está llevando ese clamor popular. Pero una depuración del Congreso no nos va a cambiar cómo está funcionando el sistema de partidos. Por supuesto que no, pero también nosotros empezamos a poner un precedente. Una de las partes importantes que los ciudadanos pedimos es que hayan candidaturas de diputados independientes para que puedan presentarse en sus departamentos sin necesidad de un partido político. Y entonces, como los comités cívicos a nivel de alcaldías pasa, en muchos, si ustedes se dan cuenta, hay más de 25 o 30 comités cívicos que ganaron hoy cabeceras municipales como Suchitepeques, como Antigua Guatemala, ¿verdad? Quetzaltenango, que es Encuentro por Guatemala, ¿verdad? Pero hay comités cívicos que están empezando a tener ese auge. ¿Por qué no tenerlo también en el Congreso? Porque entonces tampoco creamos una red de clientelismo, de estar dando regalos, piñatas, láminas, hacer casas, porque al final de todo el sistema es tan perverso que los partidos políticos se prestan para eso. Es lo mismo que la deuda pública. ¿Qué hacen los partidos políticos con esos $2 que le dan por voto que sacan? ¿Verdad? ¿Qué pasan con ese dinero? Ese dinero es público, ese dinero no es de los partidos políticos, es público. ¿Qué hacen con ese dinero? Entonces todas esas partes creo que los ciudadanos tenemos que empaparnos, y eso es la parte que nosotros muchas veces decimos y exhortamos, que los ciudadanos nos comprometamos y participemos para poder cambiar. Javier, Juan Ramón, quien quiera contestar. Hay algo que a mí me preocupa en esa cifra que dio hoy el MP. 108 personas de la revisión que hicieron tienen un nivel de diversificado. Son bachilleres, sobre todo los que están trabajando en el Congreso. Están ganando 15, 20, 12. 25, 30 mil, pero indistintamente de cuánto ganan, que es mucha plata para lo que pueden trabajar. ¿Qué están aportándole al Congreso? ¿Cómo profesionalizamos el legislativo? Y cómo, no solo cómo nos libramos de los que no llegan a trabajar, sino los que ya están, que tengan un nivel más alto. Quien quiera responder, y para cerrar, en un minuto. Yo creo que algunos pasos se están dando con las reformas a la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República y las reformas a la Ley Orgánica del organismo legislativo. Son dos herramientas importantes. Obviamente no son suficientes estas reformas. Hay que cambiar también a las personas, a los diputados, ¿sí? No basta con cambiar estas dos leyes. Creo yo que las reformas que se han discutido con muchas resistencias también a lo interno del Congreso, tanto diputados como sindicatos, no son suficientes, pero van en la dirección correcta. Y ahí toca un punto. Todo el tema de los renglones 011, 022, 029 tiene que cambiarse. Esa es una idea que viene de hace 25, 30 años aproximadamente y que solamente ha generado inestabilidad laboral, violación de derechos laborales y que ha debilitado las instituciones del Estado. ¿Alguna idea adicional que aporte, Javier? ¿Usted cierto? Solamente. Señores, qué interesante conversación. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros sobre este capítulo de la depuración del Congreso que ha empezado hoy, dicen nuestros analistas.